noche, ya entrando a las 8 de la noche. Gracias a Dios por su bondad y por habernos permitido encontrar durante la mañana en la reunión de hoy, la enseñanza. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios aún por el coro que tenemos alrededor. Estaban callados hasta recién. Así que bueno, gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Vamos a leer el pasaje central de Esther, capítulo 10. En el versículo 3 dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, ¿sí? Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Recordemos eso, siempre hemos estado viendo desde el principio este pasaje como el central del libro de Esther. Allí aprendemos, el Señor nos habla por su palabra, da testimonio de Él, como le habla a aquellos hermanos, a aquellos discípulos que van camino a Emaús, y Él les empieza a abrir las Escrituras, pasando por Moisés, por los profetas, por los salmos. Entonces, porque todo esto da testimonio de nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ellos cuentan cómo les ardía el corazón cuando Él les abría las Escrituras y les está hablando acerca de su obra, de las promesas, de cómo Dios fue fiel a lo largo de todo eso y cómo tenía que acontecerle todos estos padecimientos al Cristo, al ungido de Dios, para Él levantarse victorioso, para cumplir todas las promesas de Dios, para exhibir la justicia de Dios, para traer salvación, para venir a buscar lo que se había perdido, y lo logró, para dar su vida en rescate por muchos, y lo logró, gracias a Dios por el testimonio que encontramos en Cristo. Él es el que procuró el bienestar de su pueblo y así lo hizo. Y no estamos hablando, mis hermanos, de un bienestar terrenal, no estamos hablando de un bienestar que sin lugar a dudas creo que la iglesia lo puede llegar a disfrutar de momentos, pero el corazón de la iglesia no está enamorado de los bienes terrenales. De hecho, no debe estar enamorado. Sin lugar a dudas puede pasar que nuestro corazón de momento se desvíe, pero la iglesia de Cristo, que es guiada, acompañada, sostenida, apoyada en su esposo, va a mirar o va a tener los ojos puestos en lo eterno. Entonces, los bienes, aquello que, ese bienestar que la iglesia goza y disfruta, tiene que ver con la compañía de su esposo, con la compañía de su amado, con la compañía de aquel que buscó, que procuró ese bien para ella. Que disfruten mutuamente esa comunión hasta que se vean cara a cara, hasta que lleguen las bodas del Cordero y podamos disfrutar así eternamente de la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Adorarle por la eternidad. Vamos a orar y el Señor guarde nuestros corazones para el tiempo de la enseñanza de ahora. Oremos. Amado Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu cuidado y tu compasión de cada día. Gracias, Señor, por el amor que nos has amado, con el amor que nos has tratado, por cómo las Escrituras nos enseñan de tu Hijo, cómo las Escrituras nos hablan de su obra, de su carácter, cómo nos hablan de tu fidelidad, de tu persona, Señor, llevando a cabo cada uno de tus propósitos y cumpliéndolos, y aún, Señor, con la esperanza de verte cara a cara un día y adorarte, Señor, eternamente, honrarte. Pero mientras tanto, mientras seguimos en este mundo, Señor, gracias también por tus misericordias para cada día. Mientras seguimos en este mundo, Señor, gracias por las fuerzas que recibimos de ti. Mientras seguimos en este mundo, Señor, gracias por tu palabra. Mientras estamos en este cuerpo, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por todo. Y ruego que guardes nuestros corazones para vivir agradecidos cada día con todos los bienes eternos que nos has dado. Para vivir agradecidos a tu persona, por la iglesia, por la palabra, como recién mencionaba, Señor. Guarda nuestros corazones de no menospreciar ninguna, Señor, de estas bendiciones que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, sosténnos para no mirar para los costados, para no olvidarnos de lo bueno que eres tú, Señor, y que nada de este mundo nos ha dado algo bueno, sino que es todo engañoso, pasajero, vano y que daña, Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón esté siempre centrado en ti. Dame sabiduría, amor, claridad, Señor, para compartir entre mis hermanos y también que tu palabra obre en nuestros corazones para conocerte, para amarte, para obedecerte.
para honrarte. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Ok. La última vez, mis hermanos, que hemos estudiado el libro de Esther, allí en el capítulo 7, ya le hemos dado un cierre al capítulo, pero quizás lo que veamos hoy tiene que ver o se desprende de todo eso, porque estamos en una historia que va así de continuo, y lo que va a suceder en el siguiente capítulo se desprende de ello, ¿no? Así que vemos allí vimos el fin de aquel varón que se ensoberbeció en su corazón. Y esa palabra la usa el rey cuando le pregunta a la reina, bueno, ¿quién es el que se atrevió a eso? ¿Quién es el que se ensoberbeció en su corazón de tanta maldad? Y esa palabra significa concebir, hincharse, llenarse de ira, de enojo contra el pueblo, ¿sí? Respecto a lo que Esther le está contando al rey de este enemigo y adversario que se levantó para vender al pueblo de Dios. Entonces, el rey cuando pregunta es, ¿quién es el que se hinchó de tal forma de ira, de enojo, aquel que se llenó de tal para levantarse en contra del pueblo así? Y Esther le dice, bueno, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Ya hemos hablado de él, ya hemos hablado de las características que tiene este hombre, que son idénticas a su padre, el diablo, y en pos de ellas está cada día. Entonces, vemos cómo este varón está cayendo, se levantó contra Dios, ¿sí? Fíjense que se levanta contra el pueblo de Dios, se levanta contra los propósitos de Dios, y no le fue bien. No le fue bien, no termina bien. No termina bien. Y cuando digo esto, mis hermanos, no es o aquel que nos escucha no sé si por primera vez, pero no es una amenaza como para decir, mirá que si te metes conmigo, las cosas no terminan bien. No estoy diciendo eso. Sin lugar a dudas, Dios cuida de su pueblo, como les compartí la otra vez. El Señor va a juzgar a las naciones, como hablaba con Abraham, acerca de cuando el pueblo iba a estar en Egipto y luego que iba a ser librado, dice, yo voy a juzgar a la nación que mantuvo en esclavitud a mi pueblo. Pero cuando decimos esto, no lo digo en tono de amenaza, eh, al contrario, animo a que el hombre pueda volverse y confiar en Cristo y confiar en Dios, en aquel mediador que él envió para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero no le fue bien de ninguna forma. Fíjense en cómo este hombre está terminando ahorcado ahora, eso es lo que vimos la última vez, pero fue trastornado, fue humillado, enloquecido, habiéndose levantado en contra de ellos. Las escrituras nos hablan acerca de ese carácter del Señor. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Esto nos dice Job. Después también hay una confesión que hace Nabucodonosor cuando dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos a un Dios poderoso, todopoderoso, que no hay hombre, circunstancia, situación que acontezca que vaya a detener su propia mano. Fíjense que no le fue bien a Amán con lo que está haciendo. En la historia, mis hermanos, tenemos este hombre, en la historia del libro de Esther, directamente él no consideraba que, más allá, él tenía la idea fija en la venganza contra los judíos y no sé cuánto consideraba a Dios. O cuánto pensaba que con levantarse contra los judíos se levantaba contra Dios o contra el pueblo de Dios. No sé cuánto eso estaba en su mente. Él, quizás lo único que había en su corazón era venganza, odio, rencor. Pero eso, como ya lo vimos, es una ofensa a Dios. Y cuando apuntó hacia arriba. Porque recordemos que la ofensa llegó hasta el trono. ¿Por qué? Porque la misma reina era esposa del rey. Entonces, grande fue la sorpresa allí en ese lugar cuando estuvo en el banquete y fue descubierta su maldad.
No sabía dónde meterse este hombre. No prosperó, fue enloquecido, trastornado, humillado. Aquel que se elevó en su corazón fue derribado. Y no solo eso, vemos que fue colgado. Cuando el rey vuelve del huerto, ve a él suplicando, él está suplicando a la reina por su vida, pero el rey le dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y inmediatamente luego de proferir esas palabras, su rostro es cubierto. Me acuerdo cuando estábamos el domingo pasado, o el miércoles creo que es, en tiempo de preguntas y respuestas, después que termina la transmisión. Creo que el hermano Julio nos compartía acerca de ver cómo este hombre de alguna forma también fue advertido por sus propios familiares, y eso lo hemos hablado, ¿es cierto?, en una de las enseñanzas, pero ni siquiera por eso se apercibió, ni siquiera eso lo hizo cambiar de opinión, como para decir, bueno, a ver, ya está. Si de verdad está esta trayectoria o este testimonio de Dios liberando a su pueblo, no me voy a meter con ellos. Ya está, listo, desarmo la horca, y nada de eso. El hombre sigue obstinado con todo esto y peor aún, peor aún. Entonces, la escritura dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y eso tiene que ser también una advertencia para cada uno de nosotros, por el hecho de persistir en la dureza del corazón. Que aún cuando somos advertidos, cuando la palabra misma nos enseña y nos dice, mira, esto no es así, esto no es así, esto no es así, y nosotros, obstinados de corazón, seguimos adelante, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Dios, si usted es hijo, si yo soy hijo, Dios como buen padre, como bien también se hablaba hoy a la mañana, se va a ocupar de hacernos participar de su santidad porque Él nos compró con la sangre de Jesucristo. Nos compró con la sangre de su Hijo. No es que nos compró por 2 monedas allí en un patio de esclavos. No, mis hermanos. Entonces, Él como buen padre no va a permitir que su nombre sea blasfemado, sino que se va a ocupar de sus hijos y los va a tratar como tal, para participar en esa vida de santidad con Él y para hacer cada día más nuestra manera de vivir a Jesucristo. Pero aquel que se endurece y se endurece, tiene que ver también con eso, de que Dios esparció los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Este hombre se endureció y ese es un indicio de perdición, como lo dice también allí Pablo en Filipenses. Para ellos esto es indicio de perdición, porque estaban afrentando día tras día en su corazón, con sus planes, con sus ideas, todo maquinaban para hacer frente, para hacer mal al pueblo de Dios. Y esto Dios lo toma personal, como mío, como que esta ofensa hacia mi pueblo, te metes conmigo. Permítame decirlo así, de esa forma, así, de esta manera. En un libro, mis hermanos, donde Dios no es mencionado, el Señor no es mencionado, desborda su poder, desborda su persona, desborda su carácter. Lo podemos ver por todos lados. Podemos ver que nos habla de su poder, de su gracia, de su favor, de su fidelidad, de su providencia. Lo vemos a nuestro Señor en cada uno de los lugares. Y con todo lo que acaba de hacer, con Amán solamente, es una muestra de su poder. Es una muestra de su poder. Job en el capítulo 26 dice al final, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces vemos eso que pasó con Amán y podríamos decir en las palabras nuestras que es algo livianito, es algo liviano, es algo pequeño de lo que hizo Dios. Pero ¿quién puede comprender todo su poder? ¿Quién puede presentarse delante de Dios y no ser consumido? ¿Quién puede rebelarse? ¿Quién, como leíamos recién allí en Job también, quién se levantó contra él y le fue bien?
Desde el cuadro anterior que hemos visto entre banquete y banquete, hemos echado un vistazo a aquel día en que nuestro Señor Jesucristo vino a morar entre nosotros y aquel día final, aquel día en el cual Él va a juzgar con justicia. El Señor va a juzgar con justicia a vivos y muertos. Y eso también Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces Él va a juzgar con justicia, y de hecho lo vemos, hemos pegado un vistazo en el último banquete, ya con Amán ahorcado, ya de esta forma, y de alguna forma hemos podido ver en varias secuencias, en varias enseñanzas, aquello, ¿no? Aquello cuando el Señor viene, lleva a los suyos, y a aquellos que no son, aquellos que son de tropiezos en su reino, van atados al fuego, a hacer compañía a aquel lugar que estaba preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquellos que no están vestidos de Cristo, aquellos que no están vestidos, aquellos que están vestidos en su propia justicia, bueno, corren la misma suerte. Entonces, vemos que cómo eso sucedió en el último banquete, ¿no? Como el enemigo también, el diablo, nuestro adversario, es echado en el lago de fuego. Eso es lo que vimos. El día, mis hermanos, ese día también compartimos. Si permanecemos en pie, si usted, yo, cada uno de los santos que están allí, mis hermanos, recordemos siempre, tengamos presente esto. Hablemos a nuestro corazón para que no se enorgullezca. Que el Señor guarde nuestros corazones para que no pensemos de que hay méritos en nosotros para estar en ese día, de que somos tenidos por dignos de estar en ese día, porque no se debe a nosotros, se debe a nuestro Redentor. Eso también aprendimos en estos días que estábamos estudiando. Solo por los méritos de Cristo, Él lo hizo todo, y nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Y Romanos nos dice que ya muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Muchos dicen, bueno, Dios nos libra del infierno, o Jesús nos libra del infierno, Jesús nos libra de acá, o de ser castigados eternamente. Pero la realidad es que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Y nosotros, de seguir en la terquedad y en la dureza de nuestro corazón, íbamos a caer en manos de un Dios vivo. Íbamos a caer en sus manos. Y gracias a Dios por Jesucristo, gracias a nuestro Señor. Vimos que nos debemos a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en una cruz, hecho por nosotros maldición, y eso lo comparamos desde aquel momento, porque así también como vimos que Cristo fue el que juzgó con justicia, y que en ese trono fue Satanás echado al lago de fuego, eso lo comparamos con la muerte de Mardoqueo, con el fin, pero también nos permite ver que para estar en pie y vivir eternamente al lado de Él, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Nuestro Señor fue colgado en madera. Él fue visto por Dios, fue hecho maldición. Él nos redimió de la maldición de la ley. Ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Y gracias a Dios por Jesucristo, una vez más. Qué inmenso amor, mis hermanos. Qué tan profundo, tan alto, tan ancho amor de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Que siendo débiles, Cristo murió por nosotros, no pudiendo cumplir la ley. Cuán paciente nuestro Señor con nosotros, cuán misericordioso, cuán compasivo todos los días de nuestra vida. Y tenemos mucho para agradecer cada día. Fíjense cómo es la entrega de nuestro Señor Jesucristo, que apacigua la ira del rey. Eso lo dice el capítulo 7 al final, que una vez que fue ahorcado Mardoqueo, la ira del rey se apaciguó. Pero la realidad es que comparamos eso con lo que dice en Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho en Cristo cuando Él dijo, entregó su espíritu en la cruz y dijo, consumado es, lo pagó todo. La vida completa de nuestro Señor fue una ofrenda agradable delante del Padre. Allí en la cruz
una ofrenda, un sacrificio vivo. Él se entregó de tal forma que satisfizo la ira de Dios. Y de esa forma también fuimos perdonados en Él, recibidos en Él, reconciliados en Él. Entonces, gracias a Dios por Cristo. Ahora, la Escritura, mis hermanos, nos lleva de momentos a dar un vistazo así de esa forma como hacia adelante, donde nos permite disfrutar de alguna forma y esperar, decir, bueno, esto es lo que nos espera. Y quizás aún pido perdón si mis palabras, y confío en el poder de Dios, hayan sido pobres para describir ese día en que le veremos cara a cara. Pero, ¿por qué? Porque mi imaginación es muy corta, mis hermanos. Es muy pobre. Sin embargo, cuando la Escritura dice que el que tiene esta esperanza, cuando lo dice allí en Juan, aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, eso tiene que ser suficiente a nosotros para cada día saber que un día veremos a que, como se cantaba hoy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, aquel que se entregó por nosotros. Pero mientras tanto, la historia continúa y el mismo libro de Esther nos hace volver como al principio de todo, ahora con el capítulo 8 que viene acá. Sin lugar a dudas continúa la historia, eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Hemos pegado un vistazo con los acontecimientos que se han dado hacia adelante, pero ahora vamos a comenzar a hablar acerca de qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con su victoria al venir en este mundo y habitar entre los hombres. ¿Qué hizo nuestro Redentor con ello mismo? Vamos a ver un poco más detallado. Quizás lo hemos hablado muy superficial, y de hecho la conversación salió el domingo pasado, luego de la enseñanza, pero tiene que ver con ese, cómo nuestro Señor Jesucristo, al venir entre nosotros y hacer la voluntad del Padre, comienza a atar al hombre fuerte y va a establecer su reino y va a vencer y va a reinar junto con su iglesia en este mundo. Vamos a ver ahora un poco acerca de esto, pero nos queda un poquito más para mirar acá y después vamos a ver cómo estamos con el tiempo y seguimos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace la Escritura. Y espero cualquier cosa, si tienen alguna duda, después nos preguntan o me preguntan después de la enseñanza. Vamos a ver. Una vez finalizado, mis hermanos, el capítulo 7, a continuación, vamos a ver que Amán fue cortado de la tierra. Ya está, vamos a decir, Esther y Mardoqueo se lo sacaron de encima. Esther, Mardoqueo y los judíos se lo sacaron de encima en algunas palabras. Por el poder de Dios. Y ellos obedeciendo al Señor, sometiéndose bajo su poderosa mano. Y el Señor, en su gracia, los ayuda. Por este linaje va a venir el Cristo, no nos olvidemos de eso. Amán fue cortado de la tierra, pero algo que les había mencionado en la enseñanza anterior, no con esto, y hago un estilo de paréntesis acá, no con esto quiere decir que los problemas se terminan. No con esto quiere decir que ya pasó todo el peligro. Porque si vamos al libro en sí, fíjense en que Amán se termina, pero el edicto del rey sigue con una fecha determinada, que es el 13 del mes de Adar. ¿Sí? Entonces, esa era la fecha en la cual se había determinado que se iban a levantar en armas los enemigos de allí del imperio contra los judíos y que los iban a matar, saquear, destruir por completo y borrar del mapa. Sin embargo, vemos que Amán fue quitado, pero la amenaza continúa. Entonces, Amán muere, pero otros enemigos van a venir. Y eso nos tiene que llevar a ver a este cuadro o esto que se acaba de relatar, nuestra vida diaria, mis hermanos, al lado de nuestro Señor Jesucristo, haciendo frente a aquellos deseos que batallan contra el alma, aquellos enemigos que se levantan contra nosotros, incluso como nos compartía también nuestro hermano Leonardo, ese enemigo que está uno mismo. ¿Sí? Entonces la batalla continúa.
El hecho de que haya sido quitado un enemigo no quiere decir que ya está todo bien, que ya está todo tranquilo y que no va a venir, no van a venir más situaciones como la que teníamos recién. De hecho, continúa. Entonces, fíjese que se presenta batalla contra el alma, contra el creyente, cada día, y por la gracia del Señor vemos que podemos vencer ante la tentación, ante las diferentes situaciones que se presentan, la corriente de este mundo que es contraria al cristiano, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es contraria a Dios, se opone a la verdad de Dios, y nosotros estamos en medio, nosotros estamos en este mundo. Entonces todas esas cosas no son contrarias. Se despiertan los deseos y aún en nosotros mismos, las tentaciones, todas esas cosas que pasan. Y son enemigos que se levantan. Entonces, fíjense que podríamos pensar en Amán como un enemigo que fue llevado a la mínima expresión. ¿Sí? Ese enemigo que es llevado cautivo, cuando dice Pablo, llevar todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo, podemos ver ese enemigo como aquel que es llevado a la mínima expresión y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos vencer. Y de hecho eso trae gozo a nuestros corazones. De hecho, mis hermanos, eso nos lleva a conocer más a nuestro Señor, a depender más de Él y a vivir agradecidos. Y decir, gracias Señor, porque en tu misericordia, en tu bondad y en tus fuerzas pude vencer. De otra forma yo no lo podía hacer. Pero si nos quedamos con eso solamente, mis hermanos, si nos dormimos en los laureles, como se dice siempre, va a venir otro enemigo. No es que se terminó todas las cosas. No es que se terminó el problema. Y eso tiene que ver también como parte del proceso de esa santificación que participa el Hijo de Dios. Sí, así como usted escuchó, tiene que ver con eso. Van a venir otros enemigos para hacer frente, para hacernos batalla, y allí nosotros, mis hermanos, tenemos que estar fiados en Cristo. No podemos caminar o no podemos hacer frente a la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. De ninguna manera podemos hacer frente a la vida en Cristo. Es loco, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vivir una vida en Cristo pero sin Cristo? Y muchas veces nosotros podemos hacer eso. Decir que somos cristianos, decir que vivimos en Cristo, pero no hacemos nada conforme a lo que Él nos mandó. No hacemos nada de esas cosas y nos fiamos de nosotros mismos, luchamos en nuestras fuerzas, queremos enfrentar a esos poderosos enemigos o a esos enemigos que Cristo los venció. Y sin embargo, haciéndolo en nuestra fuerza, terminamos fracasando, cansados, agobiados. Y hasta a veces después de haber tenido una batalla en la cual salimos victoriosos, nos quedamos tranquilos y subestimamos la tentación, el pecado, la lucha, la corriente de este mundo. Y no tiene que ser así. No debe de ser así en nosotros. Al contrario, no debemos bajar la guardia, como también hemos hablado y hemos compartido muchas veces desde el capítulo 6, allí en Gálatas, ¿sí? Entonces, nuestra confianza, mis hermanos, tiene que estar en el Señor, su gracia para vivir, ya lo hemos dicho recién, no bajar la guardia, velar y orar, porque aún estamos acá. Como les decía recién, el libro nos permitió hacer un vistazo hacia adelante, pero ahora de nuevo nos trae acá, al principio, al momento en el cual nuestro Señor Jesucristo vence o establece su reino, o está entre los hombres, es el tiempo en el cual Él empieza su ministerio y vence a nuestros enemigos, vence en la cruz, vence con su vida de obediencia, vence con su ofrenda. Mientras estemos aquí, mis hermanos, si el Señor viene o tenemos que abandonar este cuerpo, el Señor en su gracia nos lleva a estar velando en todo tiempo y a no fiarnos de nosotros mismos, a no quedarnos con las victorias pasadas, a no quedarnos con el Amán que fue colgado y pensar que ya está todo bien, sino a descansar en nuestro Señor Jesucristo, que en su gracia hemos podido hacer frente a ese enemigo. Amén. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios entonces no acabó con toda la maldad? ¿O por qué Dios cuando lo hizo no terminó con todo el mal de una vez por todas? Bueno, si el Señor tendría que haber hecho de terminar el mal de una vez por todas,
nosotros no tendríamos ni que estar acá. Tendría que habernos consumido también a nosotros. Por malos delante de Él. Entonces, la realidad es que Dios es sabio y Él sabe cómo ha ordenado todas las cosas antes de la fundación del mundo y cómo nos ha dejado para hacer luz y sal, cómo es que Cristo, a pesar de haber vencido en la cruz a Satanás, a la muerte, la esclavitud del pecado, aún luchamos con esa corrupción, con ese remanente de pecado, con esa afrenta del mundo. Bueno, Él es sabio, porque todo, mis hermanos, lo que ha hecho, lo que ha hecho el Señor es para su gloria y para su honra. Y sin lugar a dudas, estas cosas que han quedado aquí todavía, con las cuales nos enfrentamos a diario, son instrumentos del Señor para trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón, y a la vez también para que sea formado el carácter de Cristo sobre todas las cosas, en nosotros. Para que sea el carácter de Cristo formado y participemos de esa santificación, de esa santidad, que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor. Si el Señor hubiese eliminado a los enemigos de una vez por todas y dejarnos así, seguramente quizás nos daríamos a la ociosidad, a la vagancia. Sin embargo, esto, mis hermanos, aunque nosotros muchas veces no lo lleguemos a comprender, en las manos de Dios, bajo su soberanía. Esto tiene que ver con formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, esos enemigos que han quedado aún todavía, aparentemente quedan en pie, pero están derrotados por Cristo en la cruz. Y Dios nos manda a que, aún estando estos enemigos, nosotros hagamos su voluntad, ya que Él nos libró a nosotros de esa esclavitud y poder anunciar sus virtudes en este mundo que está en tinieblas. Y traer a todos aquellos que Él ordenó de antemano para que vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros no sabemos quiénes son, nosotros no sabemos cuántos de los hijos del Señor hay todavía en este mundo, pero vamos a ser obedientes a su mandato, por la gracia del Señor. Miren, pensaba en cuanto a eso, tengo unos par de pasajes acá para compartir. Por ejemplo, pensando en lo que les decía recién, cuando alguien puede decir, bueno, pero hubiese terminado de una sola vez, de una vez y para siempre toda la maldad, y yo no soy Dios, usted no es Dios. No vamos a cuestionar su soberanía, su poder, por qué Él ha ordenado todas las cosas así de esta forma. Pero estaba viendo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22, el Señor les dice y les asegura que Él iba a entregar a los enemigos para tomar la tierra, y el pueblo tenía que tomar la tierra. Pero le dice en el versículo 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, o sea, esto no es así de repente, tiene su tiempo, para que las piedras del campo no se aumenten contra ti. Fíjese el cuidado de Dios en este momento, el hecho de poder decir, bueno, yo entrego a los enemigos en tus manos. Y esto va a ser así progresivamente, de esta forma y de esta manera. No es algo loco, aligerado, que ya hago un chasquido con los dedos y se termina todo, de ninguna manera. Fíjense que tiene que ver esto con la santificación del creyente, que lo lleva de esa manera, paso a paso, ¿sí? De esa forma es formado el carácter de Cristo. De esa forma viene el crecimiento de Dios que Él da a cada uno de sus hijos. Y es formado el carácter del Señor en nosotros. No como nosotros queremos. No es así. No es así ya mismo que se termina toda la maldad y ya no. No es así. Él le agradó poner este tesoro en vasos de barro para que el poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Para que la gloria de Dios sea de Él y no de nosotros. Y gracias a Dios por eso. Salmo 59 también les dice, no los mates. ¿Recuerdan eso allí? No los mates para que mi pueblo no olvide. ¿Sí? Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. O sea, Dios no termina con nuestros enemigos así, porque Él tiene sus propósitos y sirve para trabajar en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus santos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser quitado el mal
rápidamente el corazón tiende, o cuando pasó la tormenta, o cuando pasó el mal, cuando pasó cierta situación, ¿no le pasa a usted que inmediatamente ya su corazón, a ver, ¿cómo decirlo? Se tranquiliza, se relaja, no sé si es una palabra bien usada, no sé si otros conocen qué significa, pero es como que nos distendemos, es como que nos damos a estar tranquilos y confiados, y bueno, ya vencimos, ya el enemigo ya fue quitado, ya Mancha fue ahorcado, no hay problema por delante. No, de ninguna manera. Y fíjese en el Salmo dice, no los mates, no los mates a los enemigos, está hablando, para que mi pueblo no olvide. No los mates. Entonces, fíjense cómo tiene sus propósitos de Dios tratar con cada uno de nosotros, aún por estos medios. Que ser formado el carácter de Cristo, en tanto que Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. De hecho, tenemos a nuestro Señor Jesucristo orando allí en el huerto, en la oración que se menciona en Juan 17, cuando Él dice, bueno, yo ruego por Él, yo no ruego que los quites del mundo. Padre, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, no estoy pidiendo que ahora los aísles en una burbuja y así de esa forma ellos van a vivir, o que lo traslades a la luna y aquí no hay mal, allí no hay ningún problema y que toda la iglesia se congregue allá y que no tengan contacto con el mundo. No, Pablo dice, bueno, yo no les escribí que no se junten con incrédulos, sino porque en tal caso tendrían que irse del mundo, dice Pablo, ¿no? Pero les escribí que no se junten con aquellos que llamándose hermanos tienen este comportamiento. Entonces el Señor mismo está orando, no para que seamos quitados, porque Él estableció y tiene sus días preparados, mis hermanos, para hacer las cosas como Él lo ha determinado, no como nosotros pensamos o creemos que se deben hacer las cosas, que es todo a lo que hoy en día se ve el ya, ya. Quiero que las cosas sean ya, así a mi manera, a mi forma, que esto se termine. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Jesús en ningún momento prometió, mis hermanos, que se terminarían los problemas aferrándonos a Él o creyendo en Él. Que se termine, que como se dice hoy en día, bueno, pare de sufrir. Como los carteles que pegan en algunos lugares. En ningún momento prometió eso. Al contrario, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vemos en este cuadro que por más que un enemigo ha sido quitado, bueno, aún todavía quedan más enemigos por hacer frente, en tanto que estamos en este cuerpo, en tanto que el Señor nos da vida. Bueno, pero si Dios hubiese, así como se fue colgado a Amán, Dios también podría haber terminado una vez por todas con Satanás. ¿Y usted cree que el mal de su corazón se terminaba con Satanás colgado? Pregunto, ¿no? ¿Usted cree que el mal es erradicado de mi corazón porque Satanás se ha colgado? La corrupción es nuestra. Nuestra es la mancha. La maldad está en nosotros. Entonces, de ninguna manera, mis hermanos, vuelvo a lo mismo. Dios es Dios y Él ha determinado cómo va a hacer todas las cosas a su debido tiempo. Y no pensamos como Él piensa. De hecho, creo que Isaías en el 55 dice que nuestros pensamientos, los pensamientos de Él, son más altos que los nuestros. Así también nuestros caminos. Hay una distancia tremenda. Sin embargo, también Corintios dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros conocerle a Él, para comprender lo que nos ha concedido, para conocer lo que Él nos ha dado y conocerle a Él. La maldad del corazón no va a ser quitada porque el adversario se ha quitado, ¿sí? Dios ha ordenado todas las cosas, mis hermanos, de tal manera que todo lo creado honre y exalte su nombre. Dios lo ha ordenado así, y eso pensaba en el proverbio cuando dice en Isaías, proverbio 16, 4, que todas las cosas ha creado Dios para sí, aún el impío para el día malo. Entonces, todo, mis hermanos, aunque nosotros hay cosas que no las lleguemos a comprender, pero Dios lo ha ordenado de antemano y todo va a exaltar su nombre, todo lo va a glorificar. Dios ha determinado un día, como les decía recién, en el cual Él juzgará el mundo con justicia
Y ese día no se va a cambiar, ese día es inamovible. Y va a ser así. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es aferrarnos a su gracia, a su favor y a su poder para hacer frente a cada uno de los enemigos que tenemos. Para procurar vivir en la santidad, ya que Él nos libró de la esclavitud de los poderosos enemigos, para perfeccionar la santidad en el temor del Señor. El Señor nos ha librado. El Señor nos ha dado vida. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy podemos decirle que no al pecado y podemos hacer frente a cada uno de sus enemigos que vienen vez tras vez. Y son insistentes, ¿eh? Día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora, vienen y vienen y vienen. Pero nuestra confianza no está en nosotros. La fuerza no está en nosotros. La sabiduría no está en nosotros, sino en nuestro Señor Jesucristo. La gracia no está en nosotros, está en Él. El que nos reconcilió con Dios no fue nuestros méritos, es Cristo. Y Él ha determinado cuándo ha de juzgar al mundo con justicia. Él lo ha ordenado así. De hecho, si pensamos un poco en el pasaje que nos toca hoy, no sé si voy a llegar, pero quizás algo vamos a ver de los primeros versículos, 1 y 2, del 8. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí? Dice la Escritura que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto del mundo tiene que ver que Dios envía a su Hijo y el llamado es hacia todos. Pero también la Escritura nos enseña que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Aquellos que fueron ordenados de antemano para la salvación, se aferran a Cristo por la predicación del Evangelio, son convencidos de pecados, se despojan de sí mismos y corren a Él, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, también nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vino el tiempo determinado de nuestro Señor Jesucristo, Él vino nacido de mujer y nacido bajo la ley, como les decía hace rato, para redimirnos a todos aquellos que estamos bajo la maldición de la ley. Y se presentó con todo su ser, con toda su vida, como una ofrenda grata, como una ofrenda, como un sacrificio agradable, como ese aroma que sube delante de Dios, que es aceptable. Y fue acepto delante de Dios, fue recibido. Y aún cuando estuvo en la cruz, luego fue sepultado y resucitado, Él mismo, mis hermanos, con todo eso que hizo, venció a todos los enemigos, los despojó, pero fíjense que no los acabó de un momento. ¿Por qué? Porque Él ha determinado un día en el cual juzgará a este mundo con justicia. Sin embargo, Él establece su reino, Él viene con poder y con autoridad, y cuando ustedes recuerdan cuando está entre los hombres y Él dice, bueno, comenzando a predicar, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así nuestro Señor empezaba a predicar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando Él viene entre nosotros, entre los hombres, con todo lo que Él es, con las tentaciones que tuvo en el desierto, con las afrentas, con su vida de obediencia, con el hecho de no pecar contra Dios, como les decía recién, el hecho de ser obedientes a la muerte y muerte de cruz, su resurrección. Con todo eso, mis hermanos, lo que nos muestra es que el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes van a recordar esa conversación que tienen los fariseos, esto se mencionó también el domingo pasado, cuando ellos le decían, no, vos echás a los demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Y el Señor le dice, no es así. O sea, si yo echo a los demonios, es que tiene que ver con que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y lo voy a leer el pasaje para no decirle cualquier cosa. Está allí en Mateo capítulo 12.
Es en esa conversación, Mateo capítulo 12. Déjenme ver llegar allá. Versículo 27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, recuerden que este mundo está bajo el dominio, vamos a decir así de esa forma, o todo orquestado por el espíritu por Satanás mismo, y se rige de esta forma, vive de esta forma. Entonces están todos sujetos por él, así, de esa forma, cautivos, presos, esclavizados del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo viene, ata al hombre fuerte, y eso se ha ejemplificado, recuerdan el domingo cuando se hablaba en Apocalipsis, así, cuando el dragón es atado con esa cadena. Y así lo hace nuestro Señor, con autoridad, con poder, ata a este enemigo, ata al hombre fuerte, ata a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la iglesia pueda predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias a los cautivos. Como también se lee allí, a pregonar el año favorable del Señor, ¿sí? En Isaías, en Lucas. Y la iglesia puede llevar adelante esta tarea. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo lleva a cabo y lo hace efectivo, y así lo hace, mis hermanos. Despojando a las potestades en la cruz, los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente con su muerte y su resurrección. Venció sobre ellos, mis hermanos, para que su iglesia pueda cumplir con la voluntad que Él ha determinado. Que por la predicación del Evangelio todos sean reconciliados y vengan a Dios. No por el hecho de que uno habla y eso es la reconciliación. No, el poder de Dios, el llamado de Dios a creer y confiar en el Hijo de Jesucristo, en aquel mediador, en aquel Señor y Salvador que el Padre envió a este mundo para salvar. Entonces Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso, mis hermanos, dice Hechos, también pensaba para unir con esto, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, subió a los cielos, pero antes dio mandamientos. ¿Y qué mandamientos dio? ¿Y de qué forma lo hizo? Bueno, tiene que ver con un poco con lo que se compartía también hoy desde Mateo 28. Porque Él tiene toda potestad y autoridad le ha sido dada por esa victoria, por esa ofrenda, por esa vida que Él mismo entregó y venció con su propia vida. Toda potestad le fue dada. Y los versículos de hoy están en el versículo, capítulo 8, 1 y 2. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Dice el versículo 1, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Bueno, ese mismo día, mis hermanos, aquel varón que había tramado el mal, que había amontonado riquezas, que había amontonado todo tipo de cosas, le golpearon la puerta y se terminó Amán. Y todo lo que tenía, de lo que se jactaba, nada pudo detener. Nada se llevó consigo. Y todo eso se lo dio el rey a la reina Esther. Entonces, estaba en potestad del rey de hacer todas estas cosas, de despojar incluso a las mismas familias del difunto y dárselo a quien él quiere. Esa es la potestad que él tenía. Entonces, por ejemplo, un pasaje similar a esto lo vamos a encontrar en Eclesiastés, porque el hombre dice, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo,
mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso está en Eclesiastés 2, versículo 26. Entonces esto es lo que está pasando acá. El rey le entrega todo a la reina. Dice, ahora está en tus manos. Y también se presentan a Mardoqueo, al fin se conocen, son presentados ahora, sale a luz la parentela. Ahora el rey sabe quién es quién. Y se quita el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Dice allí, el versículo 2. Y se quitó el anillo del rey, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre todas las casas de Amán, las cosas de Amán. Perdón, aquí estoy leyendo cualquier cosa, me parece. Sí, sobre la casa de Amán. El hecho de que reciba el anillo, mis hermanos, tiene que ver con un símbolo de poder. Aquel anillo no solo era una señal de autoridad, sino que tiene que ver que porta el sello del rey. Recuerden que las decisiones que se tomaban o los edictos que se iban a firmar eran sellados con ese anillo y esa era la autoridad que tenía Amán. Pero ahora pasa a Mardoqueo. Entonces, Esther, ya teniendo lo suficiente, yo creo que está bastante enriquecida en el palacio con el rey, pone a esto, se lo da o se lo concede al mismo Mardoqueo para que él esté sobre la casa de aquel enemigo que se había levantado y haga cuanto quisiera. Entonces, así vemos como de esta manera aquel hombre que se humilló bajo la poderosa mano de Dios, y estoy hablando de Mardoqueo, Dios comienza a exaltarlo. Entonces ahora tiene autoridad, está como segundo en el reino, y la casa de Amán está en sus manos. Y puede disponer de ellos, de los que están allí, conforme a su voluntad. ¿Sí? Ahora, esto nos tiene que llevar a pensar lo que estábamos hablando recién. Este mismo cuadro se debe a lo que estamos hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Él vino, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, y el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino para inmovilizar de alguna forma al enemigo para que no confunda más y engañe a las personas y que por la predicación del Evangelio, por la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de Cristo, se puedan convertir de la potestad de las tinieblas a Cristo, al reino del amado Hijo. De esa forma es el cuadro que ahora se está saqueando o se dispone en la casa de este varón o de este enemigo que ha sido vencido, que está atado. Y eso es lo que va a hacer Mardoqueo, eso es lo que va a hacer ahora, de ahora en más en adelante. Tiene todo poder y autoridad, así como lo dice desde Mateo 28 el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Y aún también ustedes van a recordar en Hechos capítulo 1, cuando ellos le dicen, ¿cuándo va a restablecer el reino a Israel? Y él le dice, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la autoridad que tiene ahora Mardoqueo es comparada o nos hace o nos permite ver esa autoridad, ese poder, esa potestad que ha adquirido nuestro Señor, que le fue dada a nuestro Señor Jesucristo para saquear el botín del enemigo. Y esto es por la predicación del Evangelio. Una predicación que no solamente tiene que ver con las palabras de uno, sino con un vivir de la iglesia para ser luz y sal en este mundo. Una iglesia que vive el Evangelio, una iglesia que se niega a sí misma, una iglesia que va en contra de las corrientes de este mundo, una iglesia que anuncia las virtudes de su Señor, una iglesia que se parece a su Señor, una iglesia que camina con su Señor. Pablo, en el relato de Hechos 26, cuando él cuenta acerca de su conversión, las palabras que dice del Señor Jesucristo es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así, mis hermanos,
por la predicación del Evangelio, salió la voz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios por toda la tierra. Es así como ha llegado hasta usted, es como ha llegado hasta mí, por el poder de nuestro Señor, usando hombres frágiles, débiles, con luchas, con muchas luchas, pero sin embargo descansaron en el poder de Dios para hacer su voluntad, encomendaron al Señor y el Señor los acompañó en la predicación del Evangelio. Y espero que esto sea de ánimo para usted y para mí, para considerar el poder de Dios en todo esto y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en cómo Él ha hecho todas las cosas, tanto en el libro de Esther como cuando Él estuvo entre nosotros. Sin embargo, Él respaldó a su pueblo, los acompañó, y esas fueron las últimas palabras de Mateo 28. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor para con su pueblo, para que podamos hacer su voluntad en su gracia y en su poder. Amén. No quiero extenderme más por el tiempo. Dios mediante, mis hermanos, esperamos poder continuar con la enseñanza en otro momento cuando nos toque, pero sí poder disfrutar del tiempo que nos queda ahora. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu consejo. Te damos gracias por la victoria de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, sosténnos, guíanos a vivir agradecidos, obedientes, amándote y honrándote, Señor, hasta que vuelvas a buscarnos. Ayúdanos, Señor, y sosténnos. Guíanos a ser obedientes y fieles al mandato, Señor, en tu fuerza y no en la nuestra. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesucristo damos. Amén.